Bueno, muchas gracias por haber venido y vamos a dar comienzo a la segunda charla del taller sobre Egipto antiguo. Concretamente, el tema de hoy es vida y muerte. Una de las características de Egipto, como ya vimos, es esa idea de tener una visión altamente espiritual. De ahí que esta visión, No funciona, Javier. Le tiene que decir a Pablo, ¿vale? Muy bien. Ya te va pasando la guía. Pues ya está. Esta visión hace que el egipcio, como ya habíamos visto, se sienta eso, hijo del cielo. Y de ahí que hablaban que justamente la tierra era un lugar de paso. Y para ello la importancia era la vida del más allá. En contra de lo que nos podamos imaginar, esto para el egipcio representaba una auténtica liberación. Ellos no esperaban alcanzar en la otra vida cosas que no iban a alcanzar aquí, porque ya sabemos que ha habido religiones en algún momento de su historia que te decían, mira, aquí tienes que aguantar, tienes que sufrir todo lo que haga falta, pero en el más allá, mira, allí vas a vivir como un rey y vas a estar incluso hasta con 200 vírgenes. Entonces, no se trata de eso, con 200 vírgenes o sentado a la derecha del Padre o en el Valhalla comiendo con Odín. Pero no se trata de eso, sino se trata de que tú aquí vas a trabajar para poder ganarte con pleno derecho tu lugar en el cielo junto a las estrellas o junto al sol. Y entonces nos encontramos que en Egipto existe esa idea de que hay una dualidad, que es cielo y tierra, que es espíritu y materia, y que el ser humano está compuesto de lo uno y de lo otro, pero tenemos que llegar a esa armonía por oposición, ese equilibrio de contrarios, donde para yo poder tener una vida plena a nivel espiritual, tengo que poder tener una realización plena a nivel material. Esto no significa tener cosas, no, significa aprovechar las oportunidades que tengo y lo que hago, hacerlo lo mejor posible y trabajar conforme a la naturaleza y cumplir mi obligación en el mundo. Nosotros, como Escuela de Filosofía, recogemos una frase del fundador, el profesor Libraga, que dice que la finalidad de la filosofía, y en este caso concreto de Nueva Acrópolis, es muy sencilla: tratar de dejar el mundo un poquito mejor de como te lo has encontrado. Es eso, ese aspecto práctico. Pero por otro lado, no puedes trabajar con el mundo si no tienes una visión trascendente, porque te convertirías en un gran egoísta. Si trabajamos solamente por lo espiritual, nos convertimos, lógicamente, en un medio loco, desconectado de la realidad, que está viviendo en su mundo de fantasía, mientras la vida pasa a su alrededor. Pero, sin embargo, tenemos que poder trabajar también con las cosas del mundo. Pero si trabajamos solo con las cosas del mundo, entonces nos convertimos en unos egoístas que únicamente se preocupa cada uno de lo suyo y a veces a cualquier precio. Entonces, esa importancia de la armonía por oposición, que nos vamos a encontrar justamente esa dualidad en la idea de la vida y la muerte. Dentro de... A ver. Bueno, un pequeño repaso de lo que habíamos visto en la charla anterior. Era la primera idea que Egipto significaba el misterioso, y que, conociendo a los griegos, no era el misterioso de que tuviera cosas muy raras, no, sino que realmente el motor de él era el misterio, lo que se llaman los misterios, las grandes enseñanzas, las grandes fraternidades de sabios que estaban detrás y que proyectaron Egipto desde la época anterior del predinástico. No es exclusivo de Egipto, toda gran civilización nos vamos a encontrar, y yo por lo menos defiendo esa idea de que, como no creo en el azar ni en la casualidad, va a ser creada, es decir, va a ser impulsada por determinadas fuerzas que son fuerzas de gente que sabe, de personas que saben lo que quieren y que tienen una visión muy trascendente. Y por eso es la importancia de tener grandes ideas, sobre todo grandes ideales, porque cuanto más grandes son los ideales pueden pasarse de la vida a la muerte muchas veces. Pero si son ideas cortitas, mueren enseguida. Si yo mi gran idea, el gran sueño de mi vida
es tener un smartphone de 4,5 metros que tenga 200.000 gigas, bueno, el día que tenga ese smartphone, pues acabó. No tengo un sueño con mayúscula, entonces tengo un proyecto vital que va no solamente para esta vida, sino un proyecto para la eternidad. Por eso en los textos egipcios, cuando se hablaban de las enseñanzas, decían, y esto ha sido probado 1.000.000 de veces, más de 1.000.000 de veces. Perdón, más de 1.000.000 de años, decían ellos, porque ellos hablaban del libro de millones de años. Ha sido probado más de 1.000.000 de años. Es decir, que es algo que viene muy antiguo. Eso por un lado. Por el otro lado, veíamos que de Egipto podemos traer dos grandes enseñanzas. Primero, la continuidad. Cómo esos dioses que recogen esa idea de los neter, de la fuerza de los grandes seres que se expresan a través de las fuerzas naturales, cómo eso es desarrollado de una manera tan profunda y vivida de una manera tan intensa, de que ha habido tanto amor en ese legado, cuyo llega hasta ahora. Como cuando llegamos al campo y vemos de alguien que lo trata con amor y vemos que eso perdura, que eso está ahí. Y es como cuando uno se acerca a las cosas naturales y huele el aroma de las patatas o el aroma de los tomates en cuanto que se cortan. Es que hay una gran diferencia cuando uno realmente hace las cosas según el ciclo natural y también con todo ese elemento mágico del amor, puesto que no debemos olvidar que el amor es la gran fuerza de la naturaleza, lógicamente eso da su resultado. Y ahí esa continuidad que todavía hace que nos siga asombrando Egipto y que desconocemos muchísimas cosas, va a dar origen a ese otro aspecto que era recuperar, puede ayudar a recuperar la idea de la espiritualidad, de la vida espiritual. Porque la vida espiritual no es seguir una creencia u otra, rezar de una manera u otra, en un templo u otro, poner una vela o quemar una varita de incienso, agarrarse a un árbol o no sé, o gritarle al mar. No, espiritualidad no es eso. La espiritualidad es un estado interior que provoca un goce, un estado de gracia interno, debido a que podemos llegar a captar, en cierta forma, esa unicidad que hay en todas las cosas. Y entonces, al sentirnos que somos uno, ahí se dan dos factores muy importantes, que son los factores que determinan lo que es la vida espiritual. La vida espiritual se demuestra primero a través de la fraternidad, a través del amor hacia los demás, empezando por el amor a uno mismo. Pero el auténtico amor, al verdadero yo, a ese yo que estaba cuando naces, ese yo que estará cuando mueras y que va a estar después de la muerte, no al yo, qué guapo que soy, cuánto me quiero. No, ese yo caprichoso no, me refiero a ese reconocer que, como veremos en un texto de los egipcios, yo tengo un Dios interior, yo soy un propio Dios. O sea, darnos cuenta de eso. Y además, también hablábamos de amar a los semejantes, a la naturaleza, amar a los demás, poder amar a la naturaleza y también, por supuesto, si amamos a la naturaleza, eso nos acerca a la noción de lo sagrado, a la noción de lo divino. Y lo otro era el amor a la verdad. Porque tenemos que comprender, y para comprender tenemos que salir de nuestras parcelas limitadas de conocimiento y tenemos que ampliar nuestro conocimiento. Y esas son las dos grandes características. Y por último, nos vamos a encontrar que los egipcios se decían hijos de la diosa Nut. ¿Quieres pasar? Aquí vemos a la diosa Nut, que recordemos que la diosa Nut, que es la diosa que es del cielo, está la diosa Nut arriba, abajo está el dios Heb, su esposo, y entre medio está el dios Shu. El dios Shu representa como el anima mundi, la energía vital que todo lo mueve, la energía que pone en marcha todas las cosas. Recordemos que la pareja de Shu era Tefnut, los dos primeros principios que surgían de Atum-Ra o de Ra. Es decir, teníamos esta energía que mueve todas las cosas y el espacio profundo, y en la unión de los dos, que en una clave es el espíritu y en el otro es la materia, van a dar origen a toda la creación. Pues bien, Nut es un reflejo
entonces veíamos también de la diosa Hathor, que representaba a esa madre, gran madre de todas las cosas. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque todas las deidades femeninas están asociadas al amor, y el amor veremos que siempre es un elemento de apoyo fundamental, imprescindible, no solamente el tema del amor, sino las características femeninas de la naturaleza de la vida. Y eso es tan importante que lo vamos a ver en una imagen muy clara. Bien, ¿qué ocurre? Que se dice que estaban tan enamorados, se querían tanto, que estaban unidos. Y entonces al estar unidos no había posibilidad de vida. Y entonces Ra mandó a Shu que separó a Heb de Nut. Y entonces al separar, quedaron separados cielo y tierra y quedó Shu, que tiene ese tallo en la cabeza, en medio separándolo. Y en nosotros esto, aunque sea adelantar cosas de la próxima clase y así ya no las tengo que tocar, es lo que los griegos luego nos dirán de que el ser humano está compuesto de nous, psique y soma. Está compuesto de nous, mundo espiritual, que es el mundo del cielo, mundo celeste, está compuesto de un soma o cuerpo tierra, que es Heb, y una energía, que es la psique. Porque necesitamos la psique, y porque además todo en la naturaleza, según nos lo vamos a encontrar muy claramente en todos los textos de los Vedas, los Upanishad, se expresa de una forma trina. Son las tres grandes cualidades que mueven todas las cosas. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se pone en marcha la vida, está en marcha y está en marcha también la muerte. Puesto que no debemos de olvidar el momento en que nacemos, empezamos a morir. Pero no pasa nada, porque si yo vivo angustiado con la muerte, dejo de vivir. Y por eso echemos mano de los estoicos, hic et nunc, aquí y ahora, carpe diem, vive intensamente como ser humano, no como bruto, porque a veces se interpreta el carpe diem y hace restaurantes que se llaman carpe diem. No tiene nada que ver, el carpe diem es vivir como un ser humano completo, aprovechar la oportunidad, la gran oportunidad que todos tenemos. Esta imagen es muy interesante, de una tumba de uno de los Ramsés del Imperio Nuevo, y se encuentra en una escena donde enfrente, la escena tiene de un lado a esta figura de Nut y al otro lado tiene un Osiris muy curioso, porque tiene el falo, lo tiene situado en el ombligo. Todo tiene un simbolismo. ¿Por qué está situado el falo en el ombligo? Porque es su cordón umbilical, es el autocreado. Representa aquel que tiene la capacidad de autorregeneración. ¿Y qué es lo primero que tiene la capacidad de autorregeneración que observamos en la naturaleza? Que observamos en la vida, perdón, se me ha escapado, la naturaleza. La naturaleza se autorregenera. Cuando hemos estado encerrados con la pandemia ya había delfines en el puerto. Ya han vuelto hasta los jabalíes, han bajado de las montañas y se han colado por los pueblos, y los ciervos, y en un momento pues se ha limpiado un montón de contaminación. Sí, y dentro del ser humano, ¿qué es lo que se autorregenera? ¿Qué es lo que nos permite autorregenerarnos? Nuestra fuerza de voluntad, y nuestro conocimiento, y nuestro amor. Entonces, si unimos esas tres características, siguiendo esos elementos de siempre de tres, voluntad, amor e inteligencia, podemos realmente autorregenerarnos. Y enfrente está Nut, que aquí recibe el nombre de la misteriosa. Es curioso el nombre que tiene. Quiero que os fijéis en que representa casi una balanza. Está mirando, ¿verdad?, hacia la derecha, y en la palma de la derecha lleva un carnero, o sea, una figura humana con cabeza de carnero, y en la mano izquierda, que es lo que no ve, lleva un disco solar, el disco de Ra, y fijaros que hay cosas que van cayendo, ¿verdad?, y que al fondo de todo hay dos manitas que están agarradas así, que se ve que están para recogerlo, es Heb, el que está abajo es Heb. ¿Qué es lo que está cayendo? Nosotros. Los seres humanos somos los que caemos.
y somos los que encarnamos, vamos a entrar en un cuerpo de carne, vamos a entrar dentro de la materia. Y eso es lo que le llamamos, en un aspecto exotérico, en un aspecto visible, le llamamos nacimiento. Y a lo invisible, a ese paso que habría de vuelta hacia el mundo celeste, le llamamos muerte. Pero ya veremos, sobre todo en la próxima clase, de que esto no es exactamente así. Esto es a nivel popular, porque a nivel más profundo vamos a verlo en el otro lenguaje. Y quiero que nos demos cuenta qué es lo que tiene en cada mano, porque en una mano tiene el carnero y en el otro tiene el disco solar. ¿Quieres pasar la diapositiva? Bien, ¿qué pasa? Que en un mundo, aquí tenemos los tres símbolos que hacen referencia, volvemos a la idea del tren, hacen referencia al sol. Tenemos, en este caso, el escarabajo, el jefé, que aquí no siempre representa la misma cosa. El simbolismo es muy rico, depende de dónde se ponga la energía de esa fuerza de la naturaleza, dónde se coloque, depende de dónde se coloque, allí va a representar una cosa u otra. Como estamos hablando de la vida y de la muerte, aquí representa el renacer, es decir, la salida del sol, y es la entrada del alma. Por eso, la primera figurita que está cayendo es un escarabajo, porque no es el renacer en el mundo espiritual, es el renacer en el mundo material. Es lo que nos tenemos que dar cuenta, que cambia el concepto. Entonces está cayendo. Entonces tenemos que por un lado el escarabajo es el renacer, la primera luz, el sol que sale cada mañana. El gran disco solar es el sol en el cenit, el sol en su apogeo. Y tenemos el carnero que está mirando, esto es de una tumba, y el carnero está mirando hacia el interior de la tumba. Es decir, hacia el interior, que es donde se realiza el viaje secreto, el viaje misterioso, el viaje invisible. Viaje misterioso por el mundo de la muerte, pero sobre todo viaje misterioso porque la verdadera muerte no va a ser la muerte del cuerpo, sino la muerte de la ignorancia. Esa sería la verdadera muerte. Porque siempre nos estamos hablando de que todos los textos funerarios en realidad nunca fueron tales textos funerarios, sino fueron textos de corte mistérico de esas cofradías o hermandades de sabios que eran para los discípulos, y conforme fue necesario para el propio Egipto, porque su carga mágica se iba aflojando, fueron sacando estos textos. Y entonces resulta que hay una comparación entre la muerte de la ignorancia y la muerte del cuerpo. Porque de la misma manera que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo, cuando morimos, ya nuestro cuerpo no es una cárcel que nos retiene nuestra parte del espíritu, y nuestro espíritu se puede expresar y puede pasar a otras dimensiones más elevadas de manera natural, cada cual llegando a donde le corresponda, porque no tenemos todos esos apegos, no tenemos que levantarnos cuando suena el despertador para ir a trabajar, no tenemos que comer, no tenemos que hacer todo eso, no estamos sometidos al frío y al calor, ya no nos afecta. Pues bien, de la misma manera, ¿qué ocurre? Cuando nosotros en vida somos capaces de liberarnos de todos los apegos del cuerpo, de todo ese mundo de deseos, entonces, ¿qué ocurre? Que nos permite ver las cosas tal como son y no como a nosotros nos interesa o nos gustaría que fueran. Y estamos hablando entonces de la muerte de la ignorancia. En una clave, en la clave más sencilla, es la muerte del cuerpo. En la clave más superior es la muerte de la ignorancia. Y por eso hablaba de que la espiritualidad era amor y búsqueda de la verdad. Porque no basta decir, yo yo me libero. ¿Sí? ¿Y cómo lo haces? ¿Sí? ¿Y cómo lo haces? Explícame. Entonces, no debemos olvidar una vieja enseñanza que nosotros repetimos en nuestras clases de filosofía. La experiencia de los que nos preceden nos quita de muchos dolores. Entonces, yo no tengo que inventar ahora, el gazpacho ya está inventado. ¿Para qué me voy a poner ahora a inventar? Entonces, aprovechemos aquellas cosas que ya están hechas. Pues bien, ahí tenemos una frase de Christian Jack que habla justamente del faraón. Y con vuestro permiso,
Para Egipto, la existencia terrestre de Faraón era sólo un paso entre la luz de la que provenía y el paraíso en que era admitido como ser de voz justa, según dice Christian Jack. ¿Por qué? Porque Faraón tiene la característica que él no es el rey de Egipto, él es el rey mágico de Egipto, que es distinto. Él es el hijo del dios Horus y servidor de Osiris y de Ra. Él es un servidor y tiene maestros por arriba y obligaciones por arriba y por abajo. Es el que más obligaciones tiene y sobre todo tiene una carga mágica muy importante. Y es que es el que sirve de conexión entre el cielo y la tierra. Lógicamente, no es una cuestión de buena voluntad. No, había un gran colegio sacerdotal de carácter mistérico que estaba detrás apoyándolo en todo eso. Y cuando se elegía al faraón, tenía que dar el consentimiento el colegio sacerdotal. O sea, no era una cuestión de que ahora mi hijo o mi hija. Además, curiosamente en Egipto la transmisión de la realeza es vía materna o vía femenina. ¿Por qué? Porque es Isis la que pare, la que da nacimiento a Horus. Isis es como Hathor, es como la representación de la gran madre, y al mismo tiempo es el gran misterio, es la gran magia, es la fuerza poderosa. Ya veremos que hay una frase de Nut al final espectacular, que habla de ese sentido de cariño, de cariño por la humanidad. Muy bien, pues sí, ya tenemos que si estos tres figuras, ya vemos que el carnero, ¿hacia dónde miraba? Hacia adentro, ¿verdad? Bien, luego vamos quedándonos con esta idea, el carnero mira hacia el interior de la tumba, ¿por qué? Porque va a realizar el viaje de la muerte, y por eso es el topador de las tinieblas, el Ares que va abriendo camino a base de golpes. Por eso a esas grandes maderos que se utilizan para golpear las puertas, para abrirlas, se le llama arietes, de Aries. Y Ares, de Aries, es el dios de la guerra entre los griegos, para que veamos esta idea. Es decir, el carnero representa esa fuerza de voluntad para abrirte paso. Es lo que representa la fuerza de voluntad. Y el que te va abriendo paso. ¿Por qué? Porque nadie te va a abrir paso por ti. Eres tú. No puede haber ningún dios, ni ningún santo, ni ningún padre, ni ningún hermano que pueda hacer tu camino, que pueda andar tus pasos, que pueda vivir tu vida. Y eso es importante tenerlo en cuenta. De ahí que nos vamos ahora al libro de los muertos, y aquí tenemos el papiro de Ani, y así comienza el papiro de Ani, donde hay por un lado texto, y por otro lado hay jeroglifos, y por el otro lado nos encontramos que, bueno, jeroglifos no. Sí, perdón. Hay por un lado un texto en jeroglifos y por otro lado pues, nos encontramos que hay imágenes. No siempre tienen que coincidir, ya esto lo aviso, pero sin embargo las dos son fundamentales, porque mientras en uno se van a describir recitaciones, oraciones, invocaciones, en el otro va a estar hablando de ideas que corresponden a la intuición, de ideas que corresponden a la magia y que vienen a apoyar todo lo que se está diciendo. Y quiero que os fijéis cuál es la primera figura que aparece justamente a la derecha, aunque esté cortada, que aparece vestidita de blanco dentro de una especie de casita y que está jugando al senet, una especie de juego entre damas y ajedrez egipcio. ¿Y contra quién juega? Juega con la muerte, en realidad que lo que está jugando es contra ella misma, porque aquí lo que se va a ver es que en base al juego que ha hecho en la vida, así es el resultado final que va a tener. Es aquello de no podemos elegir las cartas que nos da el destino, pero sí cómo jugarlas. Eso. Por eso está jugando, pero está jugando, lógicamente, con su doble que es su espíritu. Y veremos también que he recogido un texto que habla de eso, de ver a mi otro yo en la otra orilla. Bien, a continuación nos encontramos que aparece sobre una casita blanca, aparece dos golondrinas con cabeza, una de hombre y una con cabeza de mujer. La cabeza del hombre es la cabeza del Ani, el difunto Ani, y están sobre lo que es la casita representa la tumba.
Otra vez representa el templo, pero aquí representa la tumba. Pues bien, ¿detrás quién está? Detrás está el doble, el K, el impulso, el cariño, el amor de su esposa, que siempre lo va a apoyar hasta el final, hasta el día del juicio de su alma. Lo va a acompañar siempre, porque es el impulso de la vida, de la naturaleza canalizado a través del misterio femenino. Y por eso fijaros que lleva un loto abierto en la frente, símbolo de pureza y símbolo también de protección. Se dice que estos lotos se abrían solo en presencia de los grandes sabios, porque percibían el aura de la gente. En este caso percibían el aura y eran unos lotos especiales que se abrían. No debemos olvidar que el loto, tanto en Egipto como en la parte de Oriente, es el símbolo de la pureza y de el máximo desarrollo espiritual. El loto tiene la característica que de noche, cuando empieza a oscurecer, se cierra, y cuando empieza a salir la luz del sol, se abre. Y así deberíamos de ser nosotros, de abrirnos solos a aquellas cosas luminosas, aquellas cosas que nos calienten el alma, aquellas cosas que podamos compartir de verdad con los demás y cerrarnos a todo lo que sea oscuridad, egoísmo, etc. Pues bien, a continuación nos encontramos una figura que ya vimos en la charla anterior, los dos leones con esa especie de cuernecitos con el disco solar, que hablamos de que era la línea del horizonte, concretamente el primer horizonte, la primera rayo de luz que aparece en el mundo manifestado. Es decir, es el impulso. ¿Por qué está eso ahí? Porque eso lo vamos a necesitar activar en nosotros para poder llegar a lo siguiente. Y si lo podemos activar en nosotros es porque ese mismo impulso de rayo de luz está dentro de nosotros y por eso somos seres de luz. Y es lo que ellos hablan. Y por eso, como seres de luz, su lugar es estar donde están las luminarias. ¿Y dónde están las luminarias? En el cielo. La siguiente escena que nos encontramos es una garza real. Esa figura es lo que representa la persona de voz justificada, el Maherú, es decir, aquel que dice la palabra de Ma'at, aquel que dice la verdad de Ma'at, aquel que dice la ley, aquel que es un iniciado, aquel que es un sabio, aquel que es de verdad un Mahatma pero con todas las letras. No me estoy refiriendo a Gandhi, mucho más que todo eso. Estoy hablando de aquel que es como un Buda, aquel que es como un Platón, como un Jesús, como un Sócrates, como un Confucio. Eso, estoy hablando de eso, como un Pitágoras. Estoy hablando de eso, de gente que ha llegado a esos niveles. Ese es el Maherú. ¿Por qué? Porque se convierte en una garza real, dado que ha podido pasar a lo largo de la vida todas las pruebas, todos los portales que le han permitido ir conociéndose e ir transmutando sus energías y pasándolo de la parte material a la parte espiritual. Y por eso él puede hablar palabras de Ma'at. No es recitar palabras, sino que él realmente habla Ma'at, porque él es de voz justificada. Es una persona que es justa, con todo lo que eso significa, que es dificilísimo. Y al final, aunque esté cortado, nos encontramos que aparece una figura, un ave, un halcón, concretamente, que tiene como un trono en la cabeza, un escalón, que es representación de la diosa Isis. Y la capilla que hay a continuación es la de Osiris, y del otro lado estaría Neftis, también como pájaro halcón, le llaman los dos pájaros, los dos gavilanes, a veces le llaman, que son las protectoras de Osiris. ¿Qué ocurre? Que al final de todo hay que llegar a ser un Osiris. Y el texto con el que comienza justamente el libro de los muertos es este. En los conjuros que aquí comienzan se narra la salida del alma hacia la plena luz del día, su resurrección en el espíritu, su entrada y sus viajes en las regiones del más allá. Así comienza. Y aquí nos encontramos una imagen de una de las capillas de Tutankamón, donde nos encontramos la vida celeste, la vida terrestre, y en medio Nous, Soma, y en medio que
tenemos una golondrina con forma de carnero, que es la energía, nuestra psique, y que es la que tiene que unir estos dos elementos, porque la característica de la psique es poder cohesionar estos dos elementos en una armonía por oposición. Armonía por oposición donde el espíritu tiene que estar arriba, la vida celeste, y la parte de la materia tiene que estar abajo. Y todas esos serpientes que aparecen son serpientes, elementos de energía. Hacen referencia a la energía celeste o espiritual que tenemos, abajo la energía terrestre, ¿quieres pasar? Y en medio tenemos eso. Pero esta psique que nosotros tenemos, que es la energía, que está justamente, si os dais cuenta, ¿dónde está? Está situado, por un lado, donde tenemos el órgano sexual, pero también está situado donde tenemos el ki, la base del chi, que es debajo del ombligo. Está situado ahí, que es nuestro centro energético. Está situado ahí. Entonces, justamente, se trata de que tenemos que hacer un buen uso de la energía y que está en nuestra mano. Aquí nos encontramos, arriba la diosa Nut, con los tres elementos del sol, donde aparece que es devorado cada noche, viaja por el interior de Nut, Ra, y vuelve a salir, que vuelve a parirlo Nut cada día. Osiris, con la corona del Alto y del Bajo Egipto, y enfrente recordar que tenemos no el cuerpo del difunto, tenemos el alma, porque ya lo hemos leído antes. Busco la resurrección en el espíritu, no la resurrección en la carne, no es la resurrección en ningún banquete, ni en ninguna fiesta, ni en ninguna nada. Busco la resurrección en el espíritu, en el seno de la unidad de todas las cosas, en el seno de la eternidad. Y aparece, y habla de la osirificación, que es el gran proceso, porque la osirificación es el proceso que va a seguir el alma cuando muere hasta llegar a convertirse en un Osiris, en este caso en el de Ani, un Osiris Ani, es decir, en un Dios vivo, pero por otro lado también nos vamos a encontrar que es lo mismo que la idea de convertirse en el sol que renace, puesto que ahí va a haber una unión entre la figura de Osiris y de Ra, que nos lo vamos a encontrar. Esta idea de la osirificación representa ese camino que todo ser humano tiene que hacer, por un lado cuando muere, es decir, todos vamos a tener que pasar por aquellos portales, por aquellos elementos, y avanzaremos más o avanzaremos menos según lo que hayamos hecho en vida. Pero también en ese viaje interior todos tendremos que pasar cada uno por sus propias pruebas hasta llegar a convertirnos en un Dios vivo. Porque veremos que cuando se convierte uno en el Dios vivo, en ese Osiris Ani, de pronto aparece la figura del difunto y lo único que aparece es Osiris. ¿Y dónde está? ¿Dónde estaría entonces el difunto después del peso del corazón? El difunto y Osiris son la misma cosa. Se ha hecho un Osiris y veremos que hay un texto, que he recogido un texto que habla de eso. Bien, aquí tenemos el Ankh, la llave de la vida eterna, porque es uno de los símbolos relacionados justamente con la idea de la renovación, la idea de la trascendencia. Por un lado nos encontramos que tenemos una cruz que sostiene un círculo y hace referencia al espíritu atrapado en la materia. Pero ojo, el espíritu atrapado en la materia y, no obstante, ese espíritu coordina, maneja la materia. Fijaros que el símbolo de Venus es como esto, es un círculo y debajo una cruz. ¿Y cómo es el símbolo de la Tierra? Al revés, la cruz está encima del círculo. Si la cruz representa la materia y el círculo representa el espíritu, me están hablando que Venus, que la asociamos con el amor, el espíritu domina la materia, que es lo que veíamos que estaba arriba, el mundo espiritual, y abajo, o vida celeste, y abajo el mundo físico. Pues aquí nos encontramos lo mismo. ¿Qué es lo que representa? El dominio de uno mismo. Cuando uno ha dominado todas sus energías. Fijaros que en el centro lleva una representación de Ra bajo la forma de escarabajo alado.
cuando lleva esta representación y cuando aparece, en vez de que tenga ninguna figura, aparece pintado el centro de rojo, lo que está hablando es que nos está diciendo de esa facultad que tenemos de desarrollar lo que en la India llaman el viveka, el discernimiento, el tercer ojo. Es el tercer ojo, el de la visión sutil, el de la visión profunda. Visión sutil, visión profunda, que nos viene en base a la sabiduría, a conocer la verdad. No hay otra. ¿Quieres pasar? Entonces nos encontramos que esto es uno de los elementos también que está asociado a esta idea de regeneración. Bien, esto es lo típico que nos encontramos bueno, esto es de una tumba del Imperio Antiguo, esta imagen, y decimos, escena de la vida cotidiana. Y nos quedamos tan tranquilos. Oh, ¡qué bonito! Cazando, hay aves. Vamos a ver. Los egipcios, como cualquier pueblo con un poco de sensibilidad mágica, no sabe lo que es la palabra decoración a la hora de pintar las cosas en los lugares sagrados, ni en los templos, ni en los palacios, ni tampoco en las tumbas. Y todo tiene un sentido. Claro, si no tenemos un poco de conocimiento de esto, lo vemos ahí y decimos, ¡oh, qué bonito! Ustedes piensan que es lógico que una persona, en este caso un alto funcionario, se vaya a cazar a los juncos, a la zona de juncos, que es la zona más peligrosa que hay de todo Egipto, que es el delta, donde están los cocodrilos y los hipopótamos, que hoy en día los hipopótamos siguen siendo los animales que más muertes causan entre los seres humanos en África. Esto es así, no son los leones, no, los hipopótamos, porque son muy irascibles y atacan las barcas, las rompen y bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Es lógico, tú te vas a llevar a tu mujer y a tu niño, porque el niño está entre las piernas, y encima en una barquita no demasiado grande, y además a tu niño y a tu mujer van a llevar elementos relacionados con lo que es la vida espiritual, porque el niño se acoge a la protección del padre y lleva un loto que está abierto. ¿Y qué hemos dicho del loto? Que es el símbolo de la espiritualidad y de la pureza. ¿Y qué es lo que lleva a la mujer que está detrás? La esposa. La esposa lleva un racimo de lotos abiertos. Volvemos a encontrarnos lo mismo. ¿Y qué lleva sobre su cabeza? Lleva un cono ceremonial. Cono que, por cierto, no se sabe en qué consistía. Porque hay una teoría que dice que era un cono de incienso que se derretía y entonces perfumaba. Yo, con lo limpios que eran los egipcios, que se lavaban 4 y 5 veces al día, yo no me lo imagino chorreando aceite por la cara en medio de una ceremonia. ¿Qué queréis que os diga? Yo no me lo imagino. O sea, no sabemos de qué era, pero sí sabemos que tiene los elementos ceremoniales. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué representa aquí los juncos? Los juncos representan lo salvaje. ¿Y qué es lo salvaje? La parte de la materia salvaje, lo que hay de salvaje en la vida y sobre todo de salvaje en nosotros, Y por eso está cazando los patos, las aves salvajes, lo que no está domesticado. Y por eso le ayudan, si os dais cuenta, os ayudan halcones, que aparecen halcones que le están ayudando, y un gato que está por ahí también cogiendo cosas. Animales domésticos. Lo que hemos domesticado se convierte en nuestros aliados. Aparte de fuerzas que hay en la naturaleza, incluso fuerzas muy profundas y mágicas, como es ese ganso que está justamente en la prueba. Porque ese ganso se asocia al dios Amón, los misterios profundos, el gran Dios creador de todas las cosas, el principio primero de todo que dio origen al universo. Entonces no encontramos que si escenas de la vida cotidiana, no. Estamos hablando que es el trabajo que cada cual tiene de cazar, de dominar sus propias energías, las energías salvajes, las energías más groseras que tenemos. Y ahora vamos a ver otra escena de la vida cotidiana. Pues no. ¿Qué nos dice la escena de arriba? La importancia del trabajo. Vas a cosechar lo que recojas.
Perdón, vas a recoger aquello que siembres, aquello que siembre y que cultives, eso es lo que vas a cosechar. No puede hacer otra cosa. Dicho con palabras orientales, karma. Quien siembra tormenta recoge tempestades. Bueno, pues esto es así. Aquello que tú siembres, y por eso nos vamos a encontrar la importancia del trabajo, que ya, como ya digo, lo vamos a ver en la charla siguiente. Y es el tema de aquello tan hermoso que aparece en algunos textos de Oriente. Trabaja con la naturaleza y con ella colabora, y la naturaleza te considerará uno de sus creadores y te rendirá obediencia. Porque si tú tratas bien a la naturaleza te va a dar buenas cosechas. Y la escena de abajo es la escena del paraíso. En realidad es la escena del paraíso. Porque de entrada los árboles que aparecen, sobre todo las palmeras, están asociados al sol, y recordemos que los diferentes árboles están asociados a esa fuerza de la naturaleza, y así hablamos de que hay fuerzas como la que canaliza Osiris, la que canaliza Isis, o sea, el sicomoro, la acacia, etcétera, pero la palmera son elementos solares, sobre todo solares. Y nos encontramos que, si os dais cuenta, abajo hay gente, una pareja que está cosechando un trigo verde y la de arriba está cosechando un trigo maduro. La de abajo, esta de acá, es el trigo de 3 codos. Es decir, cosechas unos resultados imperfectos. En una palabra, tendrás que volver a reencarnar. Pero aquel que cosecha el trigo maduro, este trigo de acá, el de los 7 codos, es el que cosecha el trigo de la medida del ser humano. Y ese es el que podrá pasar a ese Amenti, o tierra de Amón, donde podrá estar junto al dios Amón, porque puede hacerse uno con él, o con otras palabras, habrá alcanzado la osirificación. Recordemos que la idea de la consagración del pan, eso es algo que viene del ritual egipcio, esto viene del ritual egipcio, y el trigo está asociado justamente a Osiris, porque no debemos olvidar que Osiris, en una de sus claves, es el propio Nilo. ¿Puedes pasar? Pues es el propio Nilo, y por lo tanto que se autorrenueva a sí mismo, y es la vida que se autofecunda, y está asociado al trigo, y por eso había sarcófagos especiales con la forma de Osiris, donde se sembraba un trigo que tenía una serie de características especiales. Y aquí nos encontramos que ya comienza el proceso de la momificación, un proceso de la momificación que tenía por objeto retener aquí los elementos más materiales para permitir un mayor despegue del elemento espiritual. Esto era muy importante por una cuestión, porque no se trataba solamente de retener estos elementos materiales, sino que, como vamos a ver casi al final, cuando uno llega a ser de voz justificada, un majerú, entonces ¿qué ocurre? Que deja en la tierra los propios restos físicos que tiene, y la propia energía que ha dejado en la tierra, no solamente los restos físicos, sino el bien que ha hecho en la tierra, sigue perviviendo durante mucho tiempo. Y si eso es alimentado a través del amor, a través de las buenas acciones, eso repercute como una energía positiva durante mucho tiempo. Es lo que en la India nos vamos a encontrar que le llamarán el cuerpo Sambhoga. El cuerpo Sambhoga es el doble luminoso, en este caso del Buda, que se dice que cuando Siddhartha Gautama, el Buda, alcanza el nirvana, él, que ha entrado en otra etapa, en otra dimensión superior, no obstante, él deja, ayudando a la humanidad, no solamente sus enseñanzas, sino algo que él sí puede dejar, que son sus acciones en la forma de cuerpo Sambhoga. Esto es una definición un poco rápida, ¿no? Entonces, ese elemento luminoso, y por eso era tan importante el culto funerario, donde al faraón se le hacía el culto funerario y tenía su templo y se le seguía adorando durante mucho tiempo, entre otras cosas porque para ellos, los egipcios, no había faraones, había un solo faraón, porque lo que pasaba era que cuando
el faraón, no el faraón, faraón, que era un nombre sacerdotal y que ese no era su auténtico nombre, recordemos que el nombre de faraón le viene dado por los griegos como el habitante de la gran casa, el habitante del palacio, en una palabra. Entonces nos encontramos que cuando el faraón fallecía, ¿qué ocurre? Que cuando el nuevo faraón era entronizado después de un ritual mágico, el Ka, el doble de todos los faraones, entraba en él, porque lo que entraba era la energía de Horus. Y por eso, ya desde el Imperio Antiguo, nos encontramos la figura que está el faraón y hay un Horus con las alas abiertas detrás. Yo he llegado a escuchar una tontería tan grande como que eso lo hicieron así porque tenían miedo a que se le rompiera el cuello a la figura. Venga, hombre, por favor. Además lleva el gorro de faraón, o sea que no había... No, es que, ¿qué es lo que está? Le está cubriendo justamente la parte de atrás, le está cubriendo el tercer ojo. Le está dando la iluminación y le está dando la protección, es lo que está haciendo. Y Anubis es uno de los grandes personajes, hasta tal punto que se habla que el propio dios Osiris puede hacer un desdoblamiento de Anubis, que es una deidad súper antigua. Anubis es un ser muy completo, muy complejo, y nos encontramos que es el dios psicopómpico por excelencia. ¿Por qué? Porque acompaña el alma del difunto. ¿Y quién es el que nos acompaña a nosotros en nuestro viaje interior cuando se trata de alcanzar la sabiduría? Bueno, el que nos acompaña es la figura del maestro. Por eso todos los textos dicen, cuando el discípulo está preparado, no tarda en presentarse el maestro. Esto es así. Ojo, están los grandes maestros y los pequeños maestros, y todos son necesarios, porque no podemos llegar a tener a los grandes maestros sin los pequeños maestros. Y no debemos olvidar que si se quemaran o desaparecieran todos los libros de la tierra, siempre podríamos volver a escribirlos si fuéramos capaces de aprender a leer en el gran libro de la naturaleza. Porque ahí está todo. Porque si la naturaleza es una expresión de las leyes divinas, lo mismo que somos nosotros, si la observamos, pues veremos eso, que de la misma manera que el sol sale todos los días, nosotros también tenemos esa posibilidad de renovación cotidiana y diaria. Sí. El sarcófago, la figura anterior era un sarcófago romano, para que veamos la perdurabilidad que tiene esta idea. El sarcófago no se ve como un elemento por tenerle un culto al cuerpo, sino que tenía un elemento sagrado y tenía el elemento de ayudar a que esa energía pudiera irradiarse, por un lado, la energía positiva pudiera irradiarse hacia todo lo que era Egipto, en el caso del faraón, que él era el representante de todo, y también tenía por objeto poder retener aquellos elementos más pasionales que teníamos, de tal manera que estos no fueran un gran impedimento. Dicho con otras palabras, que tuviéramos un paso corto por el purgatorio. Yo sé que ahora ya se ha suprimido el purgatorio, pero el Kamaloka existe, es el Kamaloka de los hindúes, ese lugar de tránsito que habría que pasar hasta poder llegar a esa dimensión que es llamada por los campos elíseos, o los campos de Aralú, o los campos de Amón, como queramos llamarlo. Entonces, es esta idea de justamente de poder ayudar a liberarnos lo más rápidamente posible de todo tipo de ataduras. ¿Cuáles son los consejos que nos dan cuando fallece un ser querido? Por supuesto que el duelo hay que pasarlo. Tenemos que pasar todas las fases del duelo. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir a la habitación donde estaba, limpiar las cosas, solearlas, cambiar cosas, la ropa que se ponía, cogerla, si hay que limpiarla y la damos a un centro, lo que sea, pero no la vamos a guardar ahí, no vamos a montar un pequeño santuario. ¿Por qué? Porque se trata de que todos, en el momento en que morimos, tenemos una cierta atracción por todo aquello que nos es conocido y en lo cual nos movíamos. Y entonces lo primero de todo es ayudar a que haga su viaje en paz, porque si no el alma en ese tránsito está sufriendo y se queda
como dolorida pensando que pueda, el dolor que le puede causar a los seres queridos. Pero también a veces los seres queridos hacen cosas que lo que hacen es alimentar, no ya su alma, sino los sedimentos, los dobles psíquicos de las acciones. Esto los egipcios lo definían con la palabra Ka. Todos teníamos un Ka que más o menos lo podíamos traducir como lo que en la India llaman el doble astral. Es decir, tenemos un doble psíquico y luego habría un doble mental, que es el Ba. Entonces ya tendríamos, sí pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros morimos, el espíritu se despega, sí, pero quedan apegadas aquí aquellas cosas que están en relación con lo más material y con nuestros apegos y deseos. Es lógico. ¿Por qué? Porque eso tarda un tiempo en disolverse. Es lógico que la parte espiritual tienda más hacia los planos más elevados y que las partes más materiales, o mejor dicho, los apegos, los deseos, quedan apegados a un mundo de deseos. Por eso la recomendación es hacer un elemento de limpieza, que le entre el sol, si tenemos colchón o lo que sea, pues solearlo y sacarlo, cambiar el colchón, cambiar la situación de la cama, recoger las cosas, pero nunca jamás montar un santuario. Una cosa es tener fotos y otra cosa es montar un culto a los muertos, sobre todo al cuerpo. Y en ese viaje que realiza el alma nos vamos a encontrar que hay dos grandes protectoras que intervienen en la momificación de Osiris, que son Isis y Neptis. La que tiene el escaloncito es Isis y la que está al lado, que tiene ese escalón dentro de un rectángulo y de un recipiente sobre la cabeza, es Neptis. La magia de la naturaleza y la otra magia que nunca vamos a poder llegar a dominar. La cara visible de la luna, la cara invisible de la luna. Las energías positivas y benéficas que nos llegan y las energías positivas y benéficas que nos vienen del más allá y que no nos damos ni cuenta. O sea, hay muchas de la naturaleza que nos llegan y no nos damos cuenta, pero es que además hay otra serie de energías que también van a influir para que podamos seguir evolucionando. Y ahí aparece la figura de Osiris, momificado, como Ra, porque cuando aparece momificado es Osiris y con el disco solar. La frase que Isis y Neptis puedan hacer aquietar el manantial de mis lágrimas cuando desde la orilla admire a mi otro yo, obligado por los mandatos de mi destino a recorrer los caminos, los circuitos del Abidos celeste. Mi otro yo. Eso de mi otro yo, volvemos a la resurrección en el espíritu, tiene que ver que al llegar a la orilla veamos el reflejo de mi otro yo, lo podemos interpretar por un lado como mi yo luminoso, cuando llegue a la orilla de los misterios, cuando llegue y perciba lo que es mi alma inmortal, lo que sería ese Dios que hay en mí, tan grande y tan luminoso. Y también lo podríamos ver como si una vez que estamos en la otra orilla, al mirar para atrás, ver lo que hemos hecho en una vida o en varias vidas. Dicen que Siddhartha Gautama el Buda, antes de alcanzar la iluminación, la prueba más difícil que tuvo que pasar fue verse a sí mismo en vidas pasadas y perdonarse. Perdonarse en el sentido de reconocer que había cometido tantas barbaridades, que había perdido tantas oportunidades, que había cometido injusticia y la había hecho porque era ignorante, pero que ahora que no era ignorante y tenía esa fuerza de voluntad no estaba dispuesto a volver a cometer los mismos errores. Y es la importancia del amarse uno a sí mismo. Eso es el amarse uno a sí mismo, el darnos esas oportunidades, el no ser tan duros a veces con nosotros, el tratar de buscar ese punto de decir, sí, de acuerdo, he tropezado, pero puedo levantarme, y lo importante es seguir caminando.
volvemos a tener la figura del carnero, ¿verdad? Como aquel que va a iniciar el viaje por la muerte. Bueno, tenemos aquí una imagen de la tumba como si fuera un gran huevo, un gran útero materno, y aquí está, en esta tumba del Imperio Nuevo aparece el libro de las horas, que son las 12 horas de la noche. La primera hora está enfocada, que es la primera hora en que comienza la noche, está enfocada hacia el occidente, y la última hora hacia el oriente, donde surge el sol. Y el sarcófago de Tutmosis estaba justamente pegando con la cabeza cerca de la hora número 12, para que veamos cómo esa idea de solarización. Sí. Techo de tumbas, también de la época de los Ramésidas, para que veamos toda la idea de cómo hablaban justamente de Nut como bóveda celeste. ¿Sí? El libro de la Duat comienza la primera hora. Quiero que prestemos atención a lo que aparece en el círculo amarillo. Es la barca donde va a navegar el difunto y donde tiene que llegar hasta el final. Fijaros que hay una capillita, como una especie de capillita, dentro de la cual hay un personaje que tiene un carnero de cabeza negra con un disco solar. Ese es el alma del difunto. O el alma o la voluntad del candidato que empieza a realizar su camino. Justamente delante de la capilla está la diosa Hathor, Isis Hathor. Aparece una figura femenina con los cuernos y el disco. Pero quiero que le prestéis atención a las dos figuras que hay justo delante de la barca. La diosa Maat. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga se va a hacer conforme a la ley natural. No se va a improvisar nada, no se va a regalar nada. Todo va a ser conforme a la justicia. Doble en el cielo y en la tierra, a todos los niveles. Y abajo nos encontramos que está el alma del difunto o la voluntad del candidato, que puede llegar a ser un sol, a renacer como el sol o a despertar el sol interior, como queramos verlo, y está protegido, alentado, diciendo: ánimo, que ese es tu destino, es el fin al que tú vas a llegar. Tenemos el alfa y el omega, y es lo que aparece en esta figura al lado ya con colores, y las dos figuras que lo están con las manos protegiendo y además magnetizándolo, dándole su energía, es el dios Osiris. Porque no estamos solos en la búsqueda de la sabiduría, nunca estamos solos. Que mi conducta sobre la tierra impida que me culpen ante vosotros en el más allá, pues mi corazón es el de un dios. Este es de la tumba de Nefertari, y ahí nos encontramos Jefer, el escarabajo, nos encontramos a la diosa Hathor y al dios Sol. Y arriba el buitre Nekhebet, que está asociado también a ese proceso de purificación del alma relacionado con la muerte, al igual que el chacal. Nekhebet aparece en las puertas como la gran protectora. La gran protectora que con su viento hace que permite que pase toda la energía que sea positiva. He aquí que reúno todas las palabras de poder de todas las regiones en donde se hallaban, así como en el corazón de todo hombre que las haya contenido. Yo las busco y las reunifico. Se no está hablando de un proceso de la muerte normal, está hablando de la muerte de la ignorancia. Y esto nos encontramos que es la hora sexta del libro de la Duat. En el círculo rojo, los antepasados. ¿Quiénes son los antepasados? No solamente los grandes faraones que aparecen ahí con la corona del Alto, del Bajo Egipto, sino todos aquellos que han alcanzado el grado de Majerú. Porque siempre nos van a ayudar. Y esos nos van a ayudar a que se produzca este gran fenómeno que es esto de acá. Se está gestando el nacimiento del ser humano nuevo. Se está gestando el nacimiento de una conciencia nueva, renovada. Por eso está tumbado
en medio de la serpiente Megen, que es una serpiente benéfica, la serpiente Megen, y esta serpiente protectora. ¿Por qué? Porque dentro se está dando el proceso más importante. Está a punto de salir del hombre ese Kefer, ese escarabajo que representa la realización espiritual. El peso del corazón. Pero antes del peso del corazón hay que pasar por la sala de arriba, la sala de la verdad justicia. Y uno se tiene que declarar allí. Allí es donde vamos, ante los jueces de la verdad justicia, vamos a decir la confesión negativa. Yo no, y así empieza, yo no impedí que el fuego ardiera cuando tenía que arder, yo no pesqué peces con peces muertos, yo no abusé de mi poder, yo no abusé de la viuda, yo no le quité el pan al pobre, yo no pagué un salario que no correspondiera a los trabajadores. Es que no es solamente el tema de vida espiritual, es que eso tiene que ir acompañado de una vida moral. Y termina diciendo, porque yo soy puro, soy puro, soy puro. Si eso es verdad, entonces, para constatarlo, se pasa a la siguiente fase, donde tenemos por un lado el difunto Ani, como siempre acompañado por el doble, por el K de su esposa, para darle fuerza y energía, y de un lado tenemos en medio de la balanza el corazón, que representa todo lo que somos, todo lo que fuimos y todo lo que podemos llegar a ser. Porque a nosotros nos van a juzgar no por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer. Eso hay que tenerlo muy claro. No por lo que hemos hecho, sino por lo que no hemos hecho. Y en el otro lado está la pluma de la verdad, la pluma de Maat. Y aquí está el gran Dios Tot, el Dios de la sabiduría, tomando nota de todo, para que todo se haga conforme a la regla, conforme a la ley. Si el corazón pesa más que la pluma, se lo va a comer este personaje, Isefet, la devoradora de corazones. En esta clave, la clave de la muerte, reencarna. ¿Sí? Última escena, hora 12 del libro de la Duat. En verdad yo soy aquel que camina hacia la plena luz del día. Eso es un texto del libro de los muertos. Pero caminamos hacia la plena luz del día, que es lo que aparece en el círculo amarillo superior, donde el alma escarabajo, el candidato, el discípulo que busca la sabiduría, puede renacer como un sol, que es lo que aparece, el disco solar, detrás de la cabeza de la diosa Nut. En el medio nos encontramos que hay una serie de personajes que miran hacia atrás y que van empujando la barca en la cual hemos ido navegando hasta allí. ¿Y quiénes son? Los antepasados, más todas las fuerzas de la naturaleza que nos apoyan. Porque no estamos solos en la búsqueda de la sabiduría, nunca estamos solos. Y abajo queda el cuerpo luminoso, el doble luminoso, dentro del sarcófago, que será reverenciado, en este caso del faraón, por sus súbditos. ¿Para qué? Para que siga emitiendo energía positiva, y por eso en Egipto era tan importante el poder buscarse un lugar de enterramiento cerca, lo más cerca posible, del faraón, para que esa energía te llegara hasta ti y te ayudara. Y como estamos hablando de que según los textos egipcios esto ha sido probado por millones de años, algo de resultado debe tener, cuando por lo menos sabemos que como mínimo los 3.000 años o 4.000 años no se los quita nadie. O sea que un resultado, una eficacia deben de tener. ¿Sí? Osiris. Después del peso del corazón, la siguiente escena es esta, y solamente esta. ¿Y dónde está el candidato? Aquí está, se ha convertido en Osiris. En presencia de Osiris llego a ser dueño de la vida. Mi ser es ya eternamente infinito e inmutable. Y volvamos a Nut. Fijaros el carnero que lo tiene en la mano derecha. ¿Os acordáis que hasta ahora el carnero nos lo encontrábamos que siempre estaba relacionado con la muerte? Y aquí aparece asociado a la vida. Porque ahora se trata de encarnar, es decir, de la muerte del espíritu, que es
la ignorancia, la pérdida de conciencia. Y por eso tiene el sol en la izquierda, porque lo que se trata es el despertar. Y si sumáis los elementos que aparecen son 7. 3 discos solares que corresponden al espíritu y 4 elementos que corresponden a los elementos de nuestra vida personal. Nuestro cuerpo, nuestra energía, que es el carnero, nuestro cuerpo, que es el renacer, el escarabajo, el carnero, la energía, el hombre con cabeza de carnero, las emociones, y el niño, la mente, que es como un niño. Nuestra mente es como un niño. Y los 3 grandes elementos espirituales que tenemos, la voluntad, el amor y la inteligencia. Por eso se hablaba del trigo de 7 codos. ¿Os acordáis? ¿Y qué es lo que sube? Lo que sube ya son las posibilidades que tenemos. Lo que en la India llamarán el yoga de la acción, el carnero. Lo que en la India llamarán el yoga de la devoción, que es el escarabajo. En la India llamarán el ñañi yoga o yoga del conocimiento, el ojo. Y el yoga real o raja yoga, el disco solar. Porque la figura del cocodrilo es la figura de Osiris. Osiris se representa como cocodrilo y está velando por la iniciación, por el desarrollo espiritual. ¿Sí? Bueno, si habéis leído el texto, no lo habéis leído, perdón. Bueno, pues en el texto dice: yo soy Nut, la diosa Nut, que ante vosotros me presento y traigo la luz que hace retroceder las tinieblas. He escuchado el dolor de los que sufren y vengo a aliviar su dolor. Yo soy la diosa Nut. Yo marco el camino de la luz. Yo hago retroceder las tinieblas. Porque estamos hablando de esta diosa Nut, que no debemos olvidar que es un reflejo de la Gran Madre, que es un reflejo del amor universal. No es la bóveda celeste, mucho más que todo eso. Y entonces al final pues nos encontramos que esta sería la síntesis de todo, llegar a tomar conciencia de eso. Dios y yo somos uno. O sea, yo soy uno en Dios y Dios es uno en mí porque somos uno. Eso solamente lo puede decir aquel que alcance esa conciencia, alcance ese proceso de osirificación, o dicho de otra manera, tenga la altura, la talla del Dios, la altura de conciencia del Dios. Y eso era el final de la osirificación. Muchas gracias, creo que me he cedido un poquito de más. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Si queréis, ahora seguimos hablando un poquito aquí afuera. Y recordar, bueno, que la próxima charla será el próximo jueves sobre el tema de la filosofía. Y vamos a hablar de vida y moral. Y seguiremos hablando del simbolismo de los dioses. Y por supuesto que como complementario de todo esto está el tema de geometría sagrada, que mañana hay una charla también, la segunda charla del taller, que promete ser también muy interesante. Pues muchas gracias.